RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado de hoy es Ángelo Íñiguez, es licenciado en fisioterapia, título obtenido en la reconocida Universidad Estatal de Milagro. Se desempeña rehabilitando deportistas, niños y adultos mayores. Implementa terapias innovadoras, dosifica ejercicios de fuerza y reeduca funciones motoras para que sus pacientes recuperen autonomía, bienestar y salud integral diaria. Sus intereses abarcan la fisioterapia geriátrica, pediátrica, la empatía clínica y la prevención de lesiones. Bienvenidos a otro programa de Íntimo Interés. Vamos a conversar con Ángelo Íñiguez, hombre joven, terapeuta, fisioterapeuta, y vamos a conversar sobre la fisioterapia en el deporte. La primera pregunta que nos piden es ¿cómo vive el hecho de tener que poner límites, decir no a un entrenamiento o enfrentar a un paciente que quiere escuchar, que no quiere escuchar? Que a pesar de que usted le dice no hagas tal cosa o mantente esto, no hace caso. Y bienvenido nuevamente, Ángelo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Retomando lo que es su pregunta, ¿cómo podemos llegar a lograr concientizar a este paciente, ¿no? Hay diferentes tipos de métodos en los cuales hay que explicarle su situación y lo que él debería hacer para poder mejorar su estilo de vida. Una vez que se le explica las condiciones que él tiene hecho a su lesión, o por qué no debería hacer tal ejercicio, o por qué no debería hacer cosas que son lesivas para él, entonces el paciente ya va a entender lo que esto le provoca un mal. Entonces esto le va a provocar una lesión a largo plazo. Entonces se trata de primero empatizar con el paciente y lograr que se sienta escuchado, porque a las personas no les gusta que les den órdenes o ese tipo de cosas. Entonces una vez que se concientiza con la persona, entonces la persona escucha y dice, es algo bueno para mi vida. Entonces... Pero ¿y cuando no sucede eso? ¿Cómo sintió la primera vez que tuvo que decir no a alguien que quería seguir entrenando, aunque usted sabía que le iba a lastimar? ¿Cómo enfrenta esa situación? Porque usualmente se habla con el paciente y tenemos un acuerdo mutuo en el caso de que yo le garantizo de que si él me garantiza disciplina, yo le garantizo la mejor fisioterapia que pueda tener. Entonces, ¿cómo uno puede lograr a llegar a esa persona? O sea, hay que ir analizando al paciente y ver cómo podemos llegar a tener un mutuo acuerdo. O sea, en base a sus objetivos. Pero si me dice, no, es que a mí me duele la espalda, pero no me gusta hacer ejercicio. Entonces yo le explico, ¿de qué sirve tratar el dolor de la espalda si lo que ocasiona el dolor de su espalda es un desequilibrio muscular? Entonces ese desequilibrio muscular no se va a ir con un masaje o con un agente físico. Entonces, ¿qué va a ocasionar lo que mejore ese dolor? Ese dolor va a mejorar con el ejercicio. Entonces se explica, o sea, de que si es una persona que no le gusta hacer ejercicio, entonces podemos ir por un ámbito lúdico. Entonces que no se sienta como una terapia como tal, sino que se sienta como un juego o como una actividad distinta. ¿Y qué tipo de actividades son las que usan o cómo ha evolucionado la técnica o la fisioterapia? ¿Qué ha incluido de nuevo? ¿Qué son los nuevos avances que hay en esta materia, sobre eso en fisioterapia deportiva y en la fisioterapia para los ancianos o la gerontológica? Dependiendo del enfoque, o sea, lo actual que hay es la terapia de choque, que es una de las mejores que hay por el hecho de que, como lo dice, o sea, manda choques hacia la parte afectada del cuerpo, lo cual... ¿Ese es eléctrica ese choque o cómo es el...? Sí, es un aparato en el cual manda hercios hacia la zona afectada y hace que hayan microlesiones, lo cual renueve las células madres. O sea, es una microlesión que uno mismo la induce, ¿ya? Entonces, las células madres provocan lo que es la regeneración del tejido y eso es muy efectivo al momento de la lesión, ¿no? Y en el tema de la geriatría,
En el tema de la geriatría, aplicamos lo que es más un enfoque lúdico en el sentido de que el adulto mayor pierde sus capacidades físicas, entonces se vuelve una persona mucho más dependiente. Entonces, como se vuelve una persona mucho más dependiente, no solo van en el ámbito de su funcionalidad, sino que ellos se deprimen y eso es un factor muy importante. ¿Por qué es un factor muy importante? Por el tema de que como ellos se deprimen, ellos ven que sus capacidades han disminuido a comparación de cómo ellos eran antes, e incluso ya no pueden hacer las mismas cosas que hacían antes, entonces ellos se limitan al movimiento, ellos se restringen de muchas cosas, entonces hay que tener en cuenta que la gente no hace ejercicio porque envejece, o sea, la gente envejece porque no hace ejercicio. Totalmente lo contrario. Exacto. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios son recomendables para un hombre ya de más de 60 años? Los ejercicios de fuerza. ¿Por qué los ejercicios de fuerza? Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo no hago ejercicios, pero yo camino 30 minutos diarios, yo hago bicicleta. Ya, perfecto, o sea, muy, muy bueno. Atribuye a lo que es la salud cardiovascular. Pero ¿de qué sirve tener resistencia si no hay fuerza? ¿De qué sirve que ya camine una distancia de 30 minutos, puede ir a comprar o algo, pero no puede cargar las bolsas que compra, no puede, qué sé yo, alzar un botellón de agua, le duele la espalda al transportar algo de un lugar a otro? Entonces ahí es necesario la fuerza. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, o sea, las personas al momento de pasar a la adultez, o sea, volverse una persona mayor, a partir de los 50 años hay un proceso que se llama sarcopenia. Entonces, ¿qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Entonces, es un proceso fisiológico que todas las personas vamos a pasar. Y ese proceso empieza a partir de los 50 años. Entonces, si tenemos una pérdida de masa muscular, ¿qué va a ocasionar? Que nuestras funciones se vuelvan limitadas. Entonces ahí empiezan los problemas y si no los combinamos con ejercicios de fuerza, entonces ahí va a haber un gran problema. El ejercicio de fuerza es el uso de poleas, Exacto, el uso de pesas, el uso de las poleas como me mencionó. Entonces ejercicios de equilibrio. ¿Qué tiempo debería ser al día? El equilibrio también es un tema, pero primero, ¿qué tiempo debería ser la media de un ejercicio para una persona de más de 60 años? Ya, la gente dice no hago ejercicios porque no tengo tiempo, pero así sea, 30 minutos marcan muchísimos cambios en la persona. Así sea, 30 minutos, no se pide más. Ya, si tiene la oportunidad, el enfoque, tiene las ganas de hacer una rehabilitación, la rehabilitación demora entre 45 a 1 hora. Pero si sea que tenga 30 minutos o 25 minutos, está más que bien. En el marco de su profesión, ¿qué pasa dentro de usted cuando un deportista o un gimbro le dice yo sé lo que mi cuerpo necesita y desconfía de su diagnóstico por su juventud? Sí ha pasado, sí es algo que pasa muy frecuente, pero hay que tratar de hacerlos entender, porque ellos no hablan en base a la ciencia, sino que hablan en base a su ego. ¿Por qué hablan en base a su ego? Porque ellos dicen, no, yo puedo levantar 100 kilos en press de banca, pero involucran, se supone que press de banca es para hacer pecho, ¿no? Entonces, al no poder con ese peso, involucran muchos otros músculos del cuerpo y eso les puede ocasionar una lesión. Entonces, lo levantaron, lo levantaron, pero ¿de qué sirve que realicen ese peso para demostrar de que yo puedo hacerlo? Si al rato de la hora me va a doler la espalda, me va a doler la cintura, o el típico peso muerto que quieren levantar mucho más peso del que se exigen y lo hacen con una técnica pésima en la cual compromete mucho la columna. Entonces es como uno de los deportistas más conocidos en lo que es en el fitness, como Ronnie Coleman. Él levantaba demasiado peso, incluso levantó hasta 1 tonelada. Pero ahora él está en silla de ruedas, no puede dar paso. ¿Por qué? Porque priorizó su ego, levantó mucho más peso del que debía, pero ya no es una persona funcional. En ese marco, ¿esa falta de credibilidad le duele o ya aprendió a manejarla? Es decir, cuando usted recomienda y le dicen no le duele o la puede manejar con tranquilidad, apreciado Ángelo.
Yo, la verdad, ya lo manejo con tranquilidad porque uno trata de conversarles acerca de su situación, ¿no? Entonces, de que cómo lo que ellos están haciendo puede perjudicarles a futuro. Pero si ellos no quieren hacer caso a las recomendaciones que se les hace, pues entonces no se puede llegar a más. O sea, uno puede dar con el diagnóstico una excelente intervención, pero si no quiere acatar las órdenes, no quiere tener la disciplina que se necesita para realizar lo que es esta rehabilitación, entonces no se puede hacer nada. Ahora, cuando no tienen disciplina física o, digamos, de cuidado en su manejo de gimnasia, el tema, y a veces es porque no quieren perder de ganar dinero, en el caso de los deportistas profesionales, ¿qué sugiere en ese caso? La verdad, ¿qué se les sugiere? O sea, más que nada intentar hacer, ¿cómo sería? O sea, llegar a tener esa conexión y hacerles concientizar el tema de que cuando el dinero no es mal invertido cuando se invierte en la salud. O sea, invertir en la salud es primordial porque ¿de qué sirve llegar a ser adulto, vivir muchísimos años con funcionalidad limitada? Entonces, cuando uno invierte en su salud, uno invierte en sí mismo porque el cuerpo nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Entonces, eso, o sea, hacerles entender de que uno no busca hacerles un daño. Si ellos mismos acuden al fisioterapeuta es porque ellos quieren maximizar sus capacidades físicas. Porque la fisioterapia no es solo de tratar lesiones, sino también prevenirlas. En el caso de los adultos mayores, más de 65 años, me incluyo yo, ¿qué hay que prevenir? El ejercicio. ¿Qué clase de ejercicio le recomienda? Prevenir el deterioro de la sarcopenia, prevenir el avance de la artrosis, porque la artrosis es una enfermedad que no tiene cura. La artrosis es el desgaste del cartílago cuando entre en mayor grado, incluso puede haber desgaste del hueso y ahí empieza el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se les recomienda a los adultos mayores? Ejercicios de equilibrio y ejercicios de fuerza. Por el tema de que el músculo sirve de sostén cuando el cartílago y la parte ósea se encuentra dañada. Entonces el músculo sirve de estabilizador de la rodilla, en este caso hablando de la rodilla. Entonces si hay una artrosis de rodilla, ¿qué es lo que se prioriza? Ejercicios de fuerza en cuádriceps y en los que son los femorales. ¿Por qué? Porque estos músculos recubren lo que es la rodilla y la estabilizan y así evitan el dolor, porque empieza el dolor por la reducción del espacio debido a que no hay cartílago. Entonces empieza a chocar con el nervio, porque hueso con hueso choca. Entonces ahí empieza el dolor. Entonces si generamos fuerza, generamos más masa muscular. ¿Hubo alguna vez, algún momento, después de un día difícil, con algún paciente que no quiso escucharlo, en el que usted mismo se sintió frágil o con ganas de rendirse? No precisamente, pero sí me pasó una anécdota que me cambió la vida y siento que desde ahí me volví una persona más empática y que me gustaría ayudar mucho más a las personas. Cuando yo estaba estudiando hice prácticas en un gerontológico. Entonces, en este gerontológico yo sabía qué tenía el paciente, sabía qué era lo que tenía y cómo había que intervenirlo. Pero cuando yo le mencioné al familiar lo que él tenía, él me dijo, no, ya no quiero gastar más plata en él, solo estamos esperando que pase a mejor vida. Entonces fue algo que tuve que controlar mis lágrimas porque tenía que ser profesional, pero fue algo que me cambió bastante porque a la persona a la que yo estaba tratando, ella quería recuperarse, pero lastimosamente solo dependía de ese familiar que la tenía en ese asilo. Y no quisieron invertir. No quisieron invertir porque simplemente estaban esperando que fallezca. Sí. Entonces fue algo muy duro y obviamente me replanteé porque es algo muy cruel, o sea. Frente a esa situación complicada donde usted no puede resolver el problema, ¿sintió alguna frustración que dice, para esto no sirvo, para llegar a ese punto? No precisamente, Ángelo, pero sí me puse a pensar de que sería bueno que a futuro existan más fundaciones en las cuales
las personas puedan tratarse lo que es sus dolencias, todo lo que tenga que ver con sus capacidades físicas, por el caso de esto, porque es verdad, no todas las personas tienen para realizarse la fisioterapia o una intervención médica, incluso muchas personas van donde el huesero, que me cobra $5 y así. Pero También solucionan a veces los hueseros los problemas. es que, En la ruralidad es muy visto eso, ¿no? exacto, pero la cosa es que, ¿por qué funciona? O sea, es irónico, pero ¿por qué funciona? Porque las cosas funcionan mediante la fe que tú le pongas. Entonces, si tú crees que el huesero te va a curar, tú le tienes demasiada fe a esa persona, inconscientemente te vas a curar porque la mente es poderosa. O sea, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo humano, con nuestro cuerpo, influye en la mente. La mente domina a nosotros mismos, por eso que una mente débil hace un cuerpo débil. Totalmente. Se me ha preguntado, ¿qué se dijo a sí mismo para seguir al día siguiente después de este incidente en el que usted acaba de narrar? Se le salieron las lágrimas. ¿Qué me pregunté? ¿Y por qué me motivé a seguir? Porque si no lo hacía, ¿quién más lo iba a hacer? Si yo no iba, ¿quién más iba a ayudar a esas personas? Pero no la pudo ayudar al final y la persona murió. Pero ayudamos al tema del dolor, a vivir, a que los días de vida que ella tenga, viva con mucho menos dolor. O sea, no pudimos erradicar el problema de raíz, pero pudimos mejorar un poco su estilo de vida. Porque hay cosas que se salen de nuestras manos, pero sí podemos garantizar un mejor estilo de vida. ¿Cuándo ha sido, aparte de este momento, cuál otro momento difícil ha tenido como fisioterapeuta? Cuando en fisioterapia pediátrica tuve un momento en el cual me replanteé muchas cosas debido a los embarazos, ¿no? ¿Por qué? Porque en pediatría había muchos niños con muchas discapacidades en las cuales me hacía pensar el tema de que esos niños cómo van a vivir su vida a futuro. Niños con hidrocefalia. Hubo un día, llegó un niño, un caso que me dejó muy... Recado. Claro, o sea, fue la primera vez que vi un caso así. O sea, era un niño que nació con un problema de corazón. Ya. Nació con una insuficiencia cardíaca. Tenía la coloración de su piel, el niño era morado. Cuando lloraba se ahogaba. Además nació sin ano. Tenía ¿cómo se llama? Una colostomía. Y el niño era alérgico a la funda de la colostomía. Entonces tenía una faja. Tenía una faja ese niño y para rematar tenía problemas a la piel. O sea, imagínense la niñez que va a pasar ese niño y más que nada la madre. ¿Sobrevivió el niño? O sea, me imagino que sí, porque cuando trabajas así en hospitales solo dan terapias de 10 sesiones y ya tienen que volver a reagendarlas. Y como el niño era de pueblo, entonces no lo vi más, pero sí lo vi durante esas sesiones. Entonces me replanteé, ¿no? ¿Cómo el niño va a vivir su infancia? Más que nada la madre, ¿cómo se tiene que sentir al ver a su hijo así? Hemos hablado de terapia para ancianos o geroterapia y hemos hablado de terapia deportiva, fisioterapia deportiva. Cuéntenos un poco sobre la fisioterapia infantil. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de ejercicios se llevan a cabo? Ahora hablan de la famosa estimulación temprana. ¿Eso está de parte dentro de la fisioterapia? Adelante. Ya. Para tratar a un niño en fisioterapia pediátrica, entonces, ¿qué se trata, no? Entonces, es dependiendo de la patología que el niño tenga, ¿no? Entonces, hay desde casos de niños con retraso motor en la cual ahí sí se aplica lo que es la estimulación temprana para que el niño tenga las capacidades físicas en las cuales tenga la coordinación, porque ellos tienden a perder la coordinación, tienen un retraso motor en el cual no gatean o ya tienen 2 años y no caminan. Entonces,
ven que tienen un retraso motor, entonces ahí hay una intervención fisioterapéutica. Entonces, a un niño que tenga hidrocefalia, lo que hacemos es ir mejorando el tono, también la estimulación. Hay niños que tienen autismo, con ellos se trabaja un poco lo que es la terapia sensorial, porque a esos niños les molestan ciertas texturas. Incluso es complicado tratar con ellos por el tema de que hay que tener una conexión con ellos porque no se dejan tocar así por así. Gritan, patalean, no quieren que nadie los toque, no les gustan los ejercicios. Incluso al momento de ponerle la corriente, no les gusta porque es una sensación que ellos no han experimentado y ellos no quieren cosas nuevas. Entonces, ellos están más aislados a su zona de confort. Y asimismo, hay niños con PCI, o sea, parálisis cerebral ¿Qué es PCI? Parálisis cerebral infantil, Ok. el cual tienen una marcha táxica o marcha en tijera que hacen que caminen de una mala manera. Entonces, a ellos tratamos de reeducarle el tema de la caminata y ponerle un tipo de órtesis, el cual le fijen los pies para que realicen la caminata. Es lógico que los adultos mayores vayamos envejeciendo y perdiendo fortaleza, inclusive muchas veces haciendo ejercicio. El ejercicio no necesariamente logra volverte joven, simplemente te ayuda a no acelerar un proceso. Pero ¿cómo se siente? Y medio me ha narrado solo de hablar de encefalitis, de trastornos. ¿Cómo se siente un terapeuta frente a una circunstancia de algo que recién nace, de que recién está cobrando vida y tiene minusvalías serias, ¿no? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten sus colegas? ¿Cómo se sienten frente a esa problemática? O sea, más que nada, como es un niño que recién está empezando, entonces se le puede educar de una mejor manera el tema de... Del tema, si un ejemplo, si hay un retraso motor, entonces uno puede amoldar al niño a las capacidades adecuadas bajo sus circunstancias, o sea, bajo las cualidades que el niño puede y necesita. Porque tampoco vamos a mentir y decir que un niño con parálisis cerebral infantil se va a recuperar, porque es algo que no tiene cura, porque ya es algo que destaca el cerebro. Entonces, si es una afección ya directamente del cerebro, es algo muy complicado de recuperarse. Entonces, hay que trabajar siempre en base a los objetivos que hay que lograr. Incluso hay que saber cuándo se puede ayudar y cuándo no, porque no podemos fingir y mentirle al paciente, ¿sabe qué? Su hijo se va a recuperar. No digo que iba ahí, sino cómo se siente uno frente a la problemática de los problemas de fisioterapia de los niños con problemas agudos, como lo señala, o como la anciana que usted hablaba que la familia se negó. ¿Dónde siente más dolor? ¿Dónde encuentra que hay un dolor mayor? ¿En el viejito que está envejeciendo o en el niño que ya nace con unas minusvalías bastante agudas, no marginales? Siento que en el niño por el tema de su infancia. Quizás la persona ya vivió lo que tenía que vivir y quizás no hizo las cosas bien en su vida o cómo fueron sus decisiones en las cuales les llevó al lugar donde está, ¿no? Pero que le quiten la infancia a un niño ya es algo mucho más complicado. El tema de que no pueda disfrutar su infancia, no pueda hacer lo que otros niños se diría comunes pueden hacerlo, ¿no? ¿Hay algún momento, quizás con un paciente que al principio no le creía y después le dio la razón, que le haya hecho sentir profundamente orgulloso de haber insistido y haber logrado un éxito? Sí, cuando tuve un paciente que él me decía, me duele demasiado el codo, no sé qué hacer. Entonces decía, yo fui donde otros especialistas, me lo trataron como una epicondilitis, pero aún me duele. Entonces, haciéndole la respectiva evaluación y todo, el dolor era en el codo, pero su problema era en el cuello. Entonces, él me decía, no, ¿por qué me andas en el cuello si me duele el codo? Y yo le decía, no, mira, lo que pasa es que todo el cuerpo está conectado. Entonces, tú aquí tienes una tensión muscular, la cual hay una comprensión nerviosa. Entonces, justo donde a ti te duele pasa un nervio. Y ahí está el problema. O sea, el problema está en el cuello, no está en el codo. Entonces, después de la sexta terapia, él me dice, loco, ya no me duele el codo. Le digo, ya ves, o sea, te trataron el dolor, pero no te trataron el origen del dolor. ¿Qué aprendió de esa experiencia sobre sí mismo? Que uno puede seguir capacitándose cada vez más
y irles demostrando a las personas cosas que no saben, porque la gente piensa que la fisioterapia, o sea, la gente que no sabe piensa que la fisioterapia es hacerse masajes, que lo soben o que solo lo movilicen, pero es algo mucho más allá, o sea, es algo en el cual el fisioterapeuta busca que tú vuelvas a ser una persona independiente, ya no una persona dependiente, una persona que tenga más capacidades físicas, una persona que pueda ser más funcional, es la palabra. Entonces, siento que el fisioterapeuta es como un promotor de la salud en el cual tú llegas a tener esa cercanía con el paciente y le dices, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar muchas cosas en tu estilo de vida porque hay muchas cosas que tú haces que eso hacen que tengas un desbalance a tu nivel. ¿Le ha tocado trabajar con pacientes con deficiencia renal? Sí, pacientes que se hacen diálisis, pacientes diabéticos que tengan insuficiencia renal, con ellos hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Yo tuve un paciente que tiene insuficiencia renal, él se hace diálisis pasando un día. ¿Cuál era el mayor problema de este paciente? El mayor problema de este paciente era de que él no podía sudar de más, porque solo tenía permitido tomar 2 litros de agua al día. Y ni 2 litros, creo que era 1.6 litros de agua al día. Y eso no solo en agua, sino que, digamos, si tomaba sopa, ahí ya contaba los litros de agua. Entonces, si él ya se sobrepasaba de sus límites de tomar agua en el día, él no podía hacer ejercicio por el tema de que se deshidrataba, por el que sudaba. Entonces, si sudaba, se deshidrataba, no podía tomar agua. ¿Qué hizo ahí? Entonces, ahí se dosificó la terapia a tal punto de que se iba evaluando el esfuerzo físico. Si había que era un sobreesfuerzo físico, parábamos y hasta el día siguiente. Pero por eso siempre hay que dosificar bien lo que es la terapia, porque no es así por así, es ver al paciente, ver su esfuerzo físico, ver su capacidad, ver hasta dónde puede llegar y ver cómo es su resistencia. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Ojalá que esto le sirva a mucha gente para comprender la importancia de la fisioterapia. Hasta un próximo encuentro en Íntimo Interés. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.